Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos como siempre a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, gracias. Y por supuesto a los que colaboran con TLV1. Agradecemos eternamente a los que ponen su aporte para que TLV1 siga en el aire y pueda llevarles toda la programación como siempre hacemos. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen semanalmente en contacto y como siempre ponemos el programa bajo la protección y educación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos siempre nos guíe, nos proteja, nos conduzca por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como entendemos que la patria argentina tiene sus enemigos internos, enemigos ocultos, enemigos externos, como nuestro canal, nuestra línea de pensamiento, le pedimos, María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Hoy vamos a, seguimos haciendo el segundo capítulo, ¿no? El primer capítulo que hicimos la semana pasada se refiere a este análisis que estamos llevando a cabo, que tiene que ver, ¿no?, con el presidente Javier Milei, que es de esta dualidad de si es católico o se siente judío, si venera más, si reivindica más la Torá, el Talmud, etcétera, cada vez que hace alguna exposición de alguna naturaleza, las fuerzas del cielo y toda esta temática que trata de imponernos a todos los argentinos que es un Estado católico, ¿no? Un Estado católico. O por lo menos la Constitución del 94 planteaba el tema del Estado católico y también que el Estado estaba comprometido, ¿no es cierto?, por ley, en sostener la religión católica apostólica romana y por supuesto el presidente podía ser de cualquier otra religión. Bueno, esto parece haber sido el caso después de tenerlo a Carlos Menem como presidente de la República y después obviamente vino este señor ahora que no se sabe exactamente qué es. El programa anterior se trató sobre el tema de la Chabad Lubavitch, ¿no es cierto?, a la que adhiere el presidente Milei. Este programa lo vamos a hacer relacionado en qué afecta esta de la Chabad Lubavitch aplicándose en la Argentina, en qué forma afecta, ¿no es cierto?, y cuál es la cuestión judía y sus representantes, porque también estamos viendo persecuciones sobre diferentes posturas, ¿no?, libreros, jueces, en fin, vemos la DAIA y diferentes organizaciones que salen a la palestra a acusar de antisemitismo por cualquier visión que uno tiene en crítica sobre el comportamiento del Estado genocida de Israel, sobre la Franja de Gaza o otras circunstancias que se están dando en Europa, que persiguen a cualquiera que se manifiesta pro-Palestina o en Estados Unidos, ¿no es cierto?, lo hemos visto en las universidades, por eso esa animosidad que tiene el presidente Trump sobre los estudiantes, en fin. Así que bueno, estamos viendo que esta es una movida que efectivamente está generando discordancia, pero ¿en qué nos afecta a nosotros? Para mí es un gusto compartir nuevamente programas que van a ser varios capítulos con nuestro querido amigo diputado mandato cumplido, concejal mandato cumplido, dirigente político, Raúl Padrón. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, muy honrado de estar aquí presente. Para nosotros también. Bueno, la temática, ya habíamos hablado la semana pasada sobre este tema, ¿no?, de la Chabad Lubavitch, creo que fuiste bastante intenso y claro. Ahora hay un tema. Dentro de lo que se puede decir en los medios, porque lamentablemente son temas tan extensos, cada punto quedaría para décadas de investigación, tratamiento, exposición. Por eso acá le estamos dando mucha más tiempo, por lo menos más de lo normal, de lo que no daría ningún otro medio, obviamente. La temática de hoy es en qué afectó o afecta a la Argentina la cuestión judía. Tanto se habló de la cuestión judía en diferentes épocas, ¿no es cierto?, del siglo XX, también lo estamos reviviendo ahora en el siglo XXI, y bueno, obviamente sus representantes que son los que generan el escarnio en cualquier opinión, duda, ¿no es cierto?, que se pueda ejercer, ¿no es cierto?, sobre la libre opinión, ¿no? ¿Cómo la censura y el acoso judicial, ¿no?, y el intolerable chantaje de siempre del cuento del antisemitismo. Sí. Habría que hacer un programa también sobre qué es el antisemitismo, ¿no? También. Porque habría que definir qué es ser semita, si existe la raza semita. En realidad no existe, eso es una
Ese es un tema que lo vamos a hacer. Lo vamos a tratar en otro porque momento. vale la pena dentro de esta Son lenguas gama de semíticas capítulos. en realidad, que es una clasificación también de lingüistas que es arbitraria. Británicos fueron que dijeron, hablaron de las latinas, las eslavas, las semitas, las europeas, y después lo tomaron como si fuera una raza, ¿no? Esta cuestión que el minimalismo bíblico rechaza en la medida de que el texto de la Torá, del libro del Génesis del Antiguo Testamento, no es un relato histórico. Claro. Bueno, ese tema Lo dicen los propios arqueólogos judíos, sea claro. Israel Filkestein, Neil Silverman, y acá en la Argentina Abraham Rosenbasser, Bernardo Gandula, que también Rosenbasser era de la colectividad, escribía en la revista Dabar. Así que más claro imposible, ¿no? Vamos a tocar ese tema, por supuesto, porque forma parte de esta gama de temas, creo que son 8 o 10, que vamos a ir desarrollando en estos 10 capítulos. Perfecto. Para dar justamente el tiempo y poder presentar completo, al menos desde nuestra visión, esta cuestión, ¿no? Bueno, ¿cómo ¿en qué afectó, digamos? Primero, ¿en qué afectó y afecta, me pregunta? Bueno, ¿en qué afectó? Bueno, hay un antecedente, digamos, casi fundacional, ¿no?, de nuestra existencia, que es la presencia de Hernandarias. Vos sabés que Hernando Arias de Saavedra, estoy hablando siglo XVI, siglo XVII, es el primer criollo, vale decir, el primer europeo, el descendiente de europeos, mejor dicho, ¿no es cierto?, nacido en tierra americana, criollo, esa era la calificación que se le asignaba el concepto de ser criollo. Él es el primer gobernador criollo de Sudamérica. Y estaba casado con la hija de Garay, de Juan de Garay, con Jimena Garay, que fue nada más y nada menos el que en 1580 funda la ciudad de la Trinidad, que es Buenos Aires, ciudad de la Trinidad. Tiene mucho que ver esto con lo que acabas de manifestar vos con respecto a la Constitución, es tu exposición primigenia, cuando te referías al artículo 2 de la Constitución de la Carta Magna Argentina, que dice sostener el culto católico, apostólico y romano al Estado argentino. Así que Juan de Garay en 1580 funda la ciudad de la Trinidad, que hoy le decimos Buenos Aires. Y Hernandarias había nacido en Asunción y era gobernador del Paraguay, le decían en esa época, que era de un rango inferior al virrey del Perú. Este territorio era el litoral, Buenos Aires, Uruguay y el Paraguay. Y Hernandarias se carteaba permanentemente con Felipe II, están los textos documentales, y Felipe III. Y cuando se produce el problema ya en aquel tiempo, estamos hablando del siglo XVI, XVII, principio del siglo XVII, cuando se plantea el tema del contrabando, Hernando Arias de Saavedra, habla de los enemigos de la patria con respecto a los contrabandistas. Esto es un concepto que seguramente convalida un poco esa teoría de nuestro común amigo Patricio Lons, que habla referido permanentemente a consolidar el concepto de hispanidad, ¿no? Que no éramos colonia en el sentido que se le asigna, sino que éramos reinos de ultramar. Y reitero, Hernandarias cuando se cartea, esto es muy importante, con los reyes de España, habla de los enemigos de la patria, ¿quiénes son los contrabandistas? Y estos contrabandistas, entre ellos había grupos de judíos que están denunciados en la época. Casualmente, sobre esta cuestión, en el número 51 de la revista Todo es Historia, que es una revista objetiva, que además en algún momento... Félix Luna y Moisés Konstantinovsky, después vamos a hablar de él también, más conocido como Emilio Perina. En el número 51, te decía, en la revista, creo que es del año 2000, 1900, todavía no se había llamado el 2000, el número 51 de Toda esa Historia, hay una nota de Juan Manuel Vigo que se llama Entre contrabandistas y judíos, que está publicada referida a la persecución de Hernandarias de los judíos contrabandistas en el Río de la Plata. Es una de las primeras veces, más allá de las cuestiones inquisitoriales, más allá de esas cuestiones, es una de las primeras veces que aparecen los judíos mencionados en cuestiones que afectan lo institucional en el Río de la Plata. Después hay otro episodio muy interesante que creo que es
importante recordar, rememorar, que es el del padre Fray Francisco de Paula Castañeda, un personaje muy respetado, querido por el nacionalismo católico argentino, pero que fue denostado en su momento por la historiografía oficial, que lo planteaban como un loco, un desaforado. ¿Por qué? Porque él se había opuesto con la sublevación o la revolución de los apostólicos a la política rivadaviana, que planteaba la expropiación de todos los bienes de la Iglesia, bueno, que de hecho hasta el santuario de Luján había expropiado Rivadavia, y la anulación de la enseñanza católica en la Argentina, durante el gobierno de Rivadavia, que igual que Milei hace 200 años justo, parece un disparate esto, pues seguimos debatiendo lo mismo, reivindicaba el elogio de la usura Rivadavia, de Jeremy Bentham. Y bueno, Milei, fíjate ahora, después de 200 años, reivindica a Jeremy Bentham y además reivindica la usura, ¿no es cierto?, que es un delito, creo que es capítulo 4 bis del Código Penal, más allá de todo. Pero volviendo a Fray Francisco de Paula Castañeda, en sus trabajos investigativos, el padre Guillermo Furlong Cardiff descubrió que en 1820, este mismo Castañeda, el de la Revolución de los Apostólicos, el del levantamiento, que contó con la solidaridad en su momento del coronel Manuel Dorrego, entre paréntesis, Castañeda, Guillermo Furlong descubre que ahí por 1820 había escrito en sus numerosos periódicos y publicaciones, porque era muy de escribir y de editar periódicos y diaritos y panfletos, Castañeda, Francisco de Paula Castañeda, había dicho que sería bueno traer desde su visión prototestamentaria de la época emigraciones de judíos a la Argentina. A partir de ahí pasó a ser, porque Furlong Cardiff le pasa a Boleslao Lewin, el historiador casi oficial del judaísmo en la Argentina, este texto que le cae muy bien, ¿no? Y le resulta muy simpático. A partir de ahí dejó de ser fascista, sectario, perseguidor, oscurantista, como lo trataban, y pasaron a editar muchas cosas de Fray Francisco de Paula Castañeda. Esto casualmente está mencionado en este libro, Los Hebreos, nuestros hermanos mayores, de Mario Sabán. Bueno, quería que dejo la constancia para estar documentado por cualquier oyente que esté interesado en profundizar el tema. Claro. Pero después de otra aparición que también es realmente importante, es la expresión y los juicios valorativos que tiene nada más y nada menos que un señor que realmente su nombre y apellido eran Faustino Valentino Quiroga Sarmiento y Albenracín. Faustino Valentino Quiroga Sarmiento y Albenracín, más conocido como Domingo Faustino Sarmiento. Y hay un texto de él, que también aquí aparece la cuestión judía, que es realmente importante tenerlo presente, y voy a hacer la lectura textual para que no se pueda agregar nada ni a favor ni en contra, porque proviene del mismo que en el colegio, los liberales, cuando íbamos a los primarios, ¿te acordás? Del Estado, privados, nos hacían cantar Gloria y Lor, Padre del Alma, Sarmiento Inmortal. Bueno, últimamente no cantan mucho porque en su ignorancia descubrieron en el camino este texto, por ejemplo, entre otros muchos, que dice así, palabra del vulgarizado Domingo Faustino Sarmiento. El pueblo judío, esparcido por toda la tierra, ejerce la usura y acumula millones, rechazando la patria en que nace y muere por una patria ideal. Viene del origen de su raza, continúa hasta hoy, perturbando la economía de las naciones en que viven, pero de que no forman parte. Y ahora mismo, en la bárbara Rusia, como en la ilustrada Prusia, se levanta un grito de repulsión contra este miserable pueblo que cree ser escogido y carece de sentimiento humano. Sarmiento, el amor al prójimo, el apego a la tierra, el culto al heroísmo, de la virtud, de los grandes hechos, donde quiera que se producen, no es parte de su tradición.
realmente es fuerte, ¿no? Pero vos fíjate que esto siempre ha sido ocultado. Y él trató las cuestiones estas despectivo con muchas razas, porque él de parte de madre lo cuenta en Recuerdos de provincia, era de origen árabe marroquí, de cultura árabe, del norte de África. Claro. No es Albarracín, es Al-Ben Racín, claro, el hijo de Racín. Y también tampoco habla muy bien de los árabes, y era muy despectivo conjuntamente con Alberdi, que hasta está en el texto de las bases para la Constitución de la Nación Argentina, del tratamiento del criollo, del español y del nativo, de la latinofobia que se habló en su momento, ¿no? Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero es otro dato distintivo, ¿no? Que aparece la presencia de Sarmiento en estos términos tan duros y tan descriptivos de su personalidad y del concepto que existía en la sociedad de su época de esta comunidad. Solamente como un condimento, ¿no? Porque también Sarmiento detestaba a los irlandeses, a los ingleses, ¿no es cierto? Digamos, él tenía una admiración por... suecos y noruegos. Claro, y los nacidos en los Estados Unidos. Después va y trae la famosa maestra, ¿no? 50 maestras. Después hay una carta posterior, cuando viene la inmigración, que dice, qué chasco nos hemos llevado, porque no quería a los italianos, por ejemplo. Exacto, también detestaba todo eso, o sea que era, digamos, discriminador en ese aspecto. Sí. Bueno, él tenía, no sé, él tenía ese criterio, muy racista, y Alberdi lo compartía bastante, porque Alberdi dice, prefiero que mi hermana se case con un palurdo sueco, zapatero sueco, con un zapatero sueco, no con un palurdo de nuestra tierra. O sea, para él la gente de nuestra tierra eran palurdos, que era un descalificativo como decir idiota, imbécil, limitado, obtuso de cerebro. Quiero decir, esto era parte de la realidad cultural de esa época. Sí. Por eso que todos estos liberales de hoy, parece que no lo han leído a Sarmiento porque se llenan la boca por ahí hablando de Alberdi y Sarmiento, y Alberdi tiene sus épocas, ¿no? Claro. Tiene su época antirrocista, su época rosista, habla del crimen de la guerra, y en el texto de las bases para la Constitución de la Nación Argentina dice cosas de estas, que hay que traer suecos y noruegos. Yo lo tengo subrayado en casa, un día podemos tratar el tema en profundidad, cuando se trate alguna cuestión relativa a la Constitución Nacional, porque es la base de nuestra Constitución Nacional. Bueno, otro antecedente que hay realmente que afecta en el pasado a la nación argentina, la presencia y culturalmente los judíos, es la cuestión de Teodoro Herz. Si bien Teodoro Herz es húngaro, no es argentino, pero en sus textos hace referencia permanente a la ocupación de la Argentina como alternativa a Palestina. Ellos tienen 5, esencialmente, territorios a ocupar: Uganda, Mozambique, Palestina, la nación argentina, Libia, también se habló de Rumania, del Congo, pero no vamos a entrar en este tema. Son las alternativas que planteaban. ¿Por qué planteaban estas alternativas? Bueno, él lo dice, vieja y nueva patria. Acá traje un texto para exhibir de Teodoro Herz, que da la vieja patria, sería el territorio de Palestina, una nueva. ¿Por qué? Porque él no era religioso. Ellos eran realmente ateos, eran laicos. Y hay un texto que es, digamos, paradigmático, el referencial de la personalidad de Teodoro Herz, que es el Estado judío, que alguna vez lo hemos exhibido. Tratado. Pero yo voy a leer algunos textos, ya que tratamos esta cuestión, que afectan a la nación argentina y a los aliados de Israel, que es la masonería en ese momento. Por eso la presencia del judaísmo en la nación argentina en el pensamiento de Teodoro Herz a través de Judenstaat o el Estado judío. Aclaro que este libro es de edición de la editorial Israel, del Congreso Judío Mundial, del año 1960 en Argentina. Esto no es una arbitrariedad ni nada inventado que se pueda... Bueno, lo pongo a disposición, ¿no? Es el texto concreto. Y acá hay algunas páginas que, por ejemplo, dicen, cuando se refiere a Palestina o Argentina, Teodoro Herz, en The Judenstaat, el Estado judío, reitero, dice, entonces, si los gobiernos se muestran dispuestos a conceder al pueblo judío la soberanía de algún territorio neutral, la sociedad internacional judía entablará discusión sobre el territorio que ha de ser tomado en posesión. 2 países tienen que ser tomados en cuenta, dice Teodoro Herz.
Palestina y la Argentina. O sea, la Argentina también acá aparece en el pasado de la cosmovisión judía internacional. En ambos países se han hecho notables tentativas de colonización, basadas en el principio equivocado de la infiltración paulatina de los judíos. La infiltración tiene que acabar siempre mal. Él dice que no hay que directamente hay que ocupar, no infiltrar. Ninguno de los dos metodologías es aceptable, por lo menos desde nuestra concepción soberana, ¿no? Pues llega inevitablemente el instante en que el gobierno, creo que pasa en Gaza, y en Medio Oriente, y en Cisjordania, y en Palestina en general, bajo la presión ejercida por la población que se siente amenazada, lo dice, fíjate vos, esto de 1895-96, prohíbe la inmigración de judíos. Por consiguiente, la inmigración solo tiene sentido cuando su base es nuestra soberanía garantizada, medio difícil. Y después dice Palestina o la Argentina, un subtítulo. La Argentina es por su naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, de inmensa superficie, de población escasa. Atención los defensores del aborto, ¿no? Alguna vez lo hemos hablado. Totalmente. Y clima templado. La actual infiltración de los judíos ha provocado disgusto. Habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de la nueva emigración judía, dice él. Y después tiene un texto al final del libro para un poco caracterizar el criterio y la visión de Teodoro Herz, que es realmente preocupante porque de alguna manera demuestra lo que digamos, plantean ellos, ¿no? Desde todo punto de vista. Porque finalmente termina reconociendo, a ver si encuentro aquí la página, es al final, porque hay un apéndice de correspondencia, donde habla del supremacismo judío. Entonces, yo creo que ese concepto que emana de los textos anteriores debe ser analizado desde esta visión, digamos. Un sentimiento de rector, dice, de supremacismo. El mundo se liberta con nuestra libertad, dice Teodoro Herz. Se enriquece con nuestra riqueza. Y pretende ocupar la Argentina, una porción del territorio. Y se engrandece con nuestra grandeza. Una visión absolutamente sectaria y supremacista. Y lo que allí ensayamos en beneficio nuestro obrará poderosa y felizmente en provecho de la humanidad entera. Bueno, fíjate si los pueblos del mundo hubieran actuado contestes a este criterio, ¿no? Entonces sería una guerra permanente, una invasión, una discriminación, un segregacionismo fratricida que se practicaría. Y finalmente dice, las logias masónicas establecidas en el mundo se prestarán a ayudarnos a lograr nuestra independencia. Es que aquellos cerdos de los masones no judíos no comprenderán jamás el objeto final de la masonería. Bueno, creo que más claro imposible, ¿no? Sí. Por eso he optado que... Ahora, vos fijate Por eso que... podemos agarrar en la misma época que está hablando 1880 y pico. 1896, claro. Esto es para la época de Roca, Juárez. Ahí cuando viene el barón Herz. Bueno, ahí vamos a llegar. Bien. Pero quiero terminar con... Porque acá hay otro aspecto, digamos, de peso, en el sentido de la arbitrariedad manifiesta de estos personajes. ¿Por qué digo esto? Él dice, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. En la Argentina había población, y en Palestina también. Ahora, generalmente se ha dicho que no, que es así, que Palestina estaba desocupada, que era un desierto. Bueno, el presidente del Congreso Mundial Judío, Nahum Goldman, en este opúsculo dedicado a Teodoro Herz, editado por el Congreso Mundial Judío en su sucursal de Buenos Aires del año 1967, acá está, Congreso Mundial Judío 1967. El presidente del Congreso Mundial Judío, Nahum Goldman, con referencia a esa frase, una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra, dice, ¿cómo alguien pudo decir cosa característica como Herz? Que la cuestión judía es en realidad un problema de traslado. Hay un pueblo sin país, dijo. Los judíos un país sin pueblo. Se trata, por lo tanto, tan solo de trasladar al pueblo sin hogar al país sin pueblo. Esto constituye, dice Nahum Goldman, una simplificación del problema
que es infantil o genial. A menudo son idénticos. Nosotros los de hoy sabemos, después de 70 años de experiencia, que ambos conceptos básicos de esa concepción son en cierto modo falsos. Lo reconoce el presidente del Congreso Mundial Judío. Los judíos, o una gran parte de ellos, no se sienten un pueblo sin país. Por supuesto que en tiempo de Herzl no era un país sin pueblo. O sea que Palestina estaba ocupada. No era, en tiempos de Herzl, Palestina no era un país sin pueblo. Lo dice aquí, en este opúsculo del Congreso Mundial Judío, Nahum Goldman, que presidió ese mismo congreso. Y por otro lado, la contradicción, porque como son ateos tanto Teodoro Herzl como Simeón Maximilian Sudfeld, más conocido como Max Nordau. Algunos dicen Max Nordau porque lo afrancesaron. Un día que hicimos una nota y se trató este tema, en una de las comentarios dice, no es Nordau, es Nordau, dice, no es Nordau porque no es francés. Claro, es un seudónimo. Claro. Bueno, Simón Maximilian Sudfeld, más conocido como Max Nordau o Nordau, como se lo quiera llamar, escribió este libro, que se llama Las mentiras convencionales de la civilización. La primera mentira es la religión judía. Ahora, lo curioso es que en la calle Murillo 665 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del barrio de Villa Crespo, hay una sinagoga que se llama Max Nordau. Dijo que la primera mentira convencional de la civilización es la religión judía. Bueno, quiero decir, esto pone en evidencia de que este conjunto de individuos que propugnaron ese congreso y que tenían enfocada a Palestina, la Argentina, Mozambique, Uganda, Rumania, Libia, etcétera, etcétera, el Congo, hubo muchas versiones. En el camino hubo después, posteriormente, otras cuestiones pero ya después de la Revolución Rusa, con Stalin, con Birovichiani, que no aceptaron ese territorio, que en su mayoría, hasta el día de hoy, está poblado por mayoría de población que forma parte de esa comunidad. Pero quiero decir de que una verdadera afrenta, ¿no?, a lo que implica el concepto de soberanía de la nación argentina que te quieran ocupar. Y no es casualidad después todo lo que vamos a ir viendo en relación a estos criterios primigenios en la conciencia colectiva de esta comunidad. Porque pareciera que, lamentablemente, no tienen respeto por la identidad y la soberanía y la pertenencia de otros pueblos. Claro. Bueno, otra de las cuestiones que realmente son realmente, digamos, distintivas de la presencia de esa comunidad en la sociedad argentina empieza por 1860 y se dice que culmina más o menos en 1939 la existencia de la comunidad llamada como Zvi Migdal. Vamos a tocar este tema después de este pequeño corte, con mucho gusto, para dar espacio a la publicidad. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Raúl Padrón. Gracias. Residencia como en casa es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villa Real, pasaje Francisco Bauzá, 2372, casi esquina Tinogasta. Comunicarse al teléfono 11 50 35 15 25. Residencia para adultos mayores, siempre contigo. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia,
literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en el segundo capítulo, después de este corte con Raúl Padrón, y veníamos justamente planteando desde 1860, que es lo que hasta 1939. Hasta 1939. Y la aparición de la Swiss Migdal, ¿no? Swiss Migdal. Que fue una organización de explotación sexual y prostitución forzada, ¿no? Esclavitud sexual, podemos decir. Mirá. Que fue fundada por un conjunto de polacos que formaban parte de esta comunidad. Yo tenía muchos textos para traer, inclusive muy condenatorios contra ellos, del propio Boleslao Lewin, ¿no? Un hombre, el historiador de la comunidad, que dice que la prostitución en esos tiempos era manejada en su mayoría por judíos. Bueno, hay interesantes estudios hechos por la policía de la época, ¿no? Claro, libros, y etcétera, etcétera. Bueno, esta organización facturaba $50 millones anuales, pero no solamente en la Argentina. En la Argentina tenía aproximadamente 400 miembros y obraba como obra social, cementerio, prostíbulo y sinagoga. Uno de las caras visibles era Otto Migdal, ¿no es cierto? Y tenía base de operaciones en Buenos Aires y sucursales en Brasil, Río de Janeiro, San Pablo, Santos. Tenían en Nueva York, en Estados Unidos, en Polonia, en Sudáfrica y en la India y en China también. Se facturaban, te reitero, de la época $50 millones anuales. ¿Cómo hacían? En Argentina tenían 2.000 burdeles nada más, ¿no? Bueno, hay muchos libros sobre esto. Y hay un texto de una renegada que fue explotada, que también era de la comunidad venida de Polonia, traída de Polonia a Buenos Aires, que no quise traer el libro porque en realidad se hizo un poco por las ramas, ¿no? Que se llamaba Raquel Lieberman, si mal no recuerdo. Y los denunció a todos estos sinvergüenzas, porque creo que inclusive estuvo emparentada con Otto Migdal, que quiso casarse con ella, o se casó, no recuerdo bien, pero es un tema realmente lamentable, deplorable, y que pone, como vos me preguntabas al principio, ¿en qué afectó? Bueno, en el pasado, entre otras cosas, afectó en esto. Esto no se puede negar. Hasta el propio Boleslao Lewin, el historiador oficial durante décadas de la comunidad, así lo señaló. Y de una forma, digamos, más cruenta o más grave o más descalificatoria, porque dice que la mayoría de la prostitución estaba manejada por la comunidad. ¿Esa trata de blancas venía de dónde? De Polonia, la Suiza. Todo de Polonia. Estos venían de Polonia, sí. Eran polacos. Bueno, la gente de la colectividad polaca tiene un profundo disgusto, ¿no?, con esto, porque no los deja demasiado cómodos frente a la historia argentina y la sociedad argentina. Pero otro de los temas que tenemos presentes es el tema del varón Mauricio Hirsch también, que no podemos olvidar. Claro. Porque Mauricio Hirsch, que le hablaban del Moisés de las Américas, el filántropo, que Teodoro Herz critica porque no acepta ese tipo de beneficencia. Él dice que hay que hacer una cosa política revolucionaria. Claro, es el nacionalismo que devino en el sionismo actual, en esta cruenta matanza de niños y mujeres, segregacionismo, racismo, tratamiento despectivo, fundamentalismo. Porque vos fíjate, son ateos en lo político, en todo sentido. Pero después en lo político, cuando tienen que decir cuáles son las causas, en qué se fundamenta su petición al territorio, a la tierra, por lo menos en Palestina se toman del texto de la Torá. La promesa de Yahvé al pueblo elegido, o autoelegido, digamos. Claro. El pueblo autoelegido, diría yo, que la tierra prometida sería del Éufrates al Nilo. Cosa que si vamos al texto también es muy objetable, porque Abraham
no era de la tierra de Canaán, que es lo que están ocupando hoy. Más claro, imposible. Si tomáramos como un relato histórico, que no lo es además, porque ya hemos hablado del origen de Ablán, de Saraswati y Brahman en el Rig Veda, pero sin ir a eso, como son ateos, ellos son laicos. Ahora, cuando tienen que fundamentar su presencia en la tierra de Canaán, dicen, no, es la promesa de Yahvé. Ahí son religiosos. Y es que ahí aparece el Moisés de las Américas, este personaje, Mauricio Hirsch. Por eso planteaba también un rabino que decía, judío puede ser cualquiera, puede ser creer en Dios, no creer en Dios. Bueno, lo hemos dicho eso. Se entiende como una cuestión de religión, porque si raza no son, porque provienen de diferentes razas y países. Entonces no hay una unidad de concepción. La unidad de concepción se supone no que existe. es la religión. Bueno, lo dijimos en la charla pasada del rabino David Harman, en la tradición interpretativa, que casi hay tantos judaísmos como judíos hay. Vos sabés que en Estados Unidos se fundó la escuela reconstruccionista del rabino Kaplan y su yerno, casado con su hija, el rabino Jan Einstein, que dicen que no son el pueblo elegido, por ejemplo. O sea, hay muchas versiones, digamos, de esta. Bueno, hace pocos días yo di una charla, una conferencia, y me presentó el doctor Chávez, que el apellido es judío. Chávez, nada menos, ¿no? Chávez. Pero él no tiene nada que ver con los judíos y es profundamente crítico del Estado de Israel. Quiero decir, bueno, este personaje, Mauricio Hirsch, cuando llega a la Argentina, tiene este libro que se escribió sobre él, que lo escribió además una persona, Dominique Fischer, que es de la colectividad, no es un texto escrito por ningún antisemita ni estas cosas que... Y lo dice claramente aquí, dice, Mauricio Hirsch, mediante una carta fechada el 29 de enero de 1890, tiempos de Juárez Selman, del Unicato, se comprometió a desarrollar la propuesta de a la que introdujo algunas modificaciones al poco tiempo en relación a la ocupación argentina. Una misión de estudio dirigida por el médico fue enviada a la Argentina para determinar las potenciales capacidades del país, las condiciones para la adquisición de tierras y el presupuesto inicial para una instalación gradual de colonias. La misión se dirigió en primer lugar a Palacios, para encontrar a los colonos descritos por el médico, un médico los había informado, instalarlos en tierras adquiridas, que más tarde se transformarían en Moisésville. Aproximadamente un total de 43.485 hectáreas. Ahora, si vemos bien que lo que esto presentan al varón Mauricio Hirsch como un filántropo, aquí lo dice claramente otro autor judío, ¿no? O sea, no son versiones de críticas, de antisemitas, no, son libros en defensa del judaísmo. Fíjate lo que dice aquí Daniel Muchnik, el famoso periodista, en este libro Rechazo Mundial a los Judíos, donde objeta el rechazo a los judíos. Pero fíjate lo que dice relativo a la actitud y a esta enunciación que hago de Hirsch, que era ocupación del territorio argentino en la zona del litoral. Volviendo a la cuestión esa de la tierra prometida, que después también vamos a hablar, hasta en palabras del rabino Berman, Sergio Berman. Dice, en la última década, dice Daniel Muchnik, en la última década del siglo mostró su desesperación tras fracasar en el intento de la millonaria familia Rothschild colaborara para facilitar la emigración de las víctimas de las persecuciones, pero consiguió la ayuda del barón Mauricio Hirsch. Quiero decir, un banquero y empresario ferroviario alemán que consagró un tercio de su fortuna, calculada en 100 millones de marcos, a la acción social. Con esos fondos se financiaron escuelas en la Galicia polaca, se respaldó a los judíos recién afincados en Estados Unidos y se creó una colonización de asociaciones de judíos para trasladar, la pretensión eran millones de judíos de Rusia a las colonias agrícolas de Argentina y Brasil. Esa era la intención primigenia. Daniel Muchnik. Los millones se redujeron en una primera etapa por graves fallas en la organización, que es la crítica que le hace Teodoro Herzl en el Estado judío a la beneficencia. Dice, esto no es un proyecto político, esto es un proyecto de una familia y nada instrumentado desde la beneficencia. No tiene viabilidad ni va a tener una gran proyección histórica. Pero acá está, que también esto era un plan de ocupación. Ahora, toda esta cuestión se desarrolla un poco durante el periodo
Juárez Elman y Roca, ¿no? Desde el año 85, más o menos, que arranca Juárez Elman y Roca, que llega hasta Juárez Elman, bueno, es derrocado en 1890, pero quiero hacer una aclaración, porque vos sabés que a Juárez Elman, Sarmiento, despectivamente, le decía el marido de la hermana de la mujer de Roca, porque eran concuñados. Sí. Hay una gran reivindicación de Roca por el tema del reconocimiento de la soberanía argentina en la Patagonia, en el sur de nuestro país. Pero no podemos negar que eran personalidades que estaban vinculadas a la masonería. Ambos, Juárez Elman, Miguel Juárez Elman y Julio Argentino Roca, eran grado 33 de la masonería y estaban más vinculados a los intereses británicos, que tenían objetivos ocupacionistas del sur argentino. Ahí empieza a aparecer esto que después, con el tiempo, va a derivar en el Plan Andinia, lo que se denunció como Plan Andinia, de lo que ya hablaremos. Los Roca y Juárez Elman provocaron el advenimiento de determinados dramas que afectaron gravemente a la nación argentina, ¿no? Porque acá hay un texto que no quiero dejar de leer porque también es un opúsculo que está medio roto por el tiempo utilizado y que está publicado por ahí por el año 60 del Congreso Mundial Judío de Alberto Liangot, y que trae simplemente, esto es lo que quería exhibir, una nómina de apellidos judíos, y está el apellido Selman. Ahí está, yo lo pongo a disposición. Se llama, el texto se llama Los criptos judíos en América, de Alberto Liangot, y dice que Selman también era judío, además de ser masón grado 33. Digo esto porque durante el gobierno de Juárez Elman se generó la matanza de los indios Ona y los Alacaluf, ¿no es cierto? Bueno, sobre los Ona hay un texto muy interesante de la autoría de Federico Rivadeneyra Carles, que denuncia, bueno, todas las tropelías, los crímenes. Hay un episodio trágico, miserable, que atacan una comunidad Ona y un pequeño niño Ona se oculta en una roca del lugar de la Patagonia Argentina y después lo descubren y van y lo fusilan, le meten como 40 balazos a un niño de menor de 10 años. Bueno, esto era Julio Popper, que después terminó que lo mataron acá en Buenos Aires, no se sabe quién, parece que era un tipo intempestivo, agresivo. Y fíjate vos que hay un texto que durante el gobierno de Duhalde y Néstor Kirchner fue presentado como una especie de prócer, Julio Popper, y este texto que se llama en la editorial Eudeva, por eso digo Néstor Kirchner y Duhalde, editado en el 2003, Atlanta, proyecto para la fundación de un pueblo marítimo en Tierra del Fuego. Nos hace acordar ahora a este nuevo planteo de Milei. Y para ser sintético voy a leer un poco lo que dice la solapa del libro, que es un libro que elogia a Popper, que dice, aún quedan dudas, dice, acerca de quién era realmente Julio Popper, pero está claro que no era un aventurero, claro que no era un aventurero, en el sentido llano de la palabra, era un hombre de amplia cultura, que seducía con sus conocimientos. Bueno, Juárez Elman lo había autorizado a acuñar moneda, por ejemplo, podía acuñar moneda, fíjate vos, ¿no? Qué aberración. Que creía en los grandes proyectos, evidentemente quería la ocupación de la Patagonia, aunque se hartara rápidamente de ellos, que sabía manejar el poder apoyado en el poder para enfrentar al poder, que era capaz de crear un Estado dentro del Estado, Bueno, autorizado por Juárez Elman. Y manipularlo a su antojo, crear un Estado dentro del Estado y manipularlo a su antojo, o de crear su propio dinero. Bueno, estaba autorizado, acabo de decirlo, de acuñar moneda y montar su propio correo. También tenía correo en la Patagonia, que imaginaba una nación israelí al sur de la tierra. Más claro, imposible, ¿no? Me parece que ¿Estás hablando de 1900? 1890. 1890. Pero a la vez, en el 92 murió, lo mataron. Estaba celosamente su origen judío, que fue aceptado en el gran capítulo de la masonería de Buenos Aires. Editorial Eudeva, un libro en defensa de Julio Popper. Y se codiaba con las personalidades más notorias, poderosas e influyentes de la sociedad porteña. Y bueno, Roca, Juárez Elman, etcétera, etcétera.
y que a su vez se movía con total comodidad entre sus peones, devenidos buscadores de oro y soldados de un ejército privado. Tenía ejército privado. Bueno, Ramón Lista estaba subordinado a él, ahora tiene una calle en Buenos Aires. Todo eso era Popper y aún más. Bueno, aquí está este libro editado por Editorial Eudeva de Buenos Aires durante el gobierno de Duhalde, cuando entraba Kirchner, con dineros del Estado, reivindicándolo como si fuera un proceso. Y hay otro tema, de Juan, hay otro texto que es muy interesante con respecto a esta matanza de los Zonas y los Ala-Khaluf en el sur argentino, que fue un genocidio provocado por este individuo, un judío rumano, de los Ala-Khaluf, que es la matanza de la pequeña tribu que había de los Ala-Khaluf. Ahora, lo extraño de todo esto, fíjate vos, en el año, aquí traje la revista Todo es Historia, del año 2004 creo que es, hay unos textos muy interesantes, 2004, sí, es el número 449 del 2004, y hay como 10 notas relativas, o sea, una edición, esta edición 449 de Todo es Historia, dedicado al sur argentino. Por ejemplo, 3 escritores en la frontera mestiza, El fantasma de la secesión, Los jesuitas en Nahuel Huapi, Rastrilladas indígenas en la Patagonia, Con el corazón mirando al sur, El poblamiento del desierto, Península de Valdés, entre otras estancias, salinas y loberías, Los indígenas del Río Negro en el Estado peronista, dedicado al sur, pero en ningún momento habla de Julio Popper. No se menciona en absoluto ni a la matanza, al genocidio de los Zonas y los Ala-Khaluf, entre otras tribus afectadas. Y fíjate vos que hay una nota de un individuo de nombre, yo no lo ubico como historiador, porque no he visto otros textos de él, no lo conozco, pero está firmada por Ernesto Bogolavsky. Y lo único que hace es decir que conspiración judía. El 12 de septiembre del 2003, el diario Infobae denunciaba que el jefe del ejército, general Roberto Bendini, consideraba que había planes para invadir la Patagonia. Pequeños grupos de israelíes y organizaciones no gubernamentales escondidos detrás de la cortina del turismo. Esas declaraciones fueron posteriormente desmentidas por Bendini, claro, por la coacción de Néstor Kirchner, que le dijo, sacate eso. Y después se hace una alusión al tema del plan Andinia y de Beberage Allende, ¿no es cierto? De todo eso. Y lo compara con los protocolos de los sabios de Sion, lo cual no es así. No es así, porque los protocolos de los sabios de Sion pertenecen a otra historia, elaborada en Rusia, y que en realidad es una especie de plagio de un texto que se llama Diálogos en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo, de Sergei Nilus y Maurice Joly. Y lo de Beberage es una cosa distinta, que también estuvo involucrado el reverendo padre Julio Membiel en la divulgación de esto y en la defensa de la soberanía nacional argentina, ¿no es cierto? Así que bueno, y después habla del peronismo, que los sectores de derecha del peronismo estarían detrás de este plan. ¿Por qué dice esto? Porque Perón, en tiempos de Lanusse, que dijo que la sinarquía estaba constituida por 5 ramas, que era la negación de los soberanismos, de los estados nacionales, y que una de esas 5 ramas era el judaísmo. Y después hay otra nota en esta misma revista de Débora Filkestein, que habla sobre las migraciones y el despoblamiento argentino, pero realmente no dice nada con respecto a esto, y ella, siendo parte de esa comunidad, debería haber sido una encendida crítica, ¿no es cierto?, que hubiera de alguna manera reivindicado a este grupo convivente en la Argentina. La nación argentina no tiene prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no tiene fueros especiales ni títulos de nobleza. Todos los habitantes son iguales frente a la ley, pero en la medida que sean condescendientes con la Carta Magna, porque esto que acabo de decir es texto específico del artículo 16 de la Constitución Nacional. Entonces quiero decir, esto realmente es muy preocupante, porque vemos que no ha habido presencia, digamos, intelectual que respondiera a esto, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos el tema, por ejemplo, de los hermanos Todres, las cuestiones afectadas. Pero no voy a hacer alusión a eso porque son temas de estafas y de bancos, digamos, dijémoslo de costado. Por ahí alguien me dijo, bueno, pero no tienen nada de bueno. Yo no estoy diciendo eso. Hay un premio Nobel
que llamó César Milstein en fisiología, medicina. Pero si vos lo investigás también tiene sus objeciones. ¿Por qué? Porque César Milstein tiene doble nacionalidad, ¿viste? Era ciudadano argentino y británico. Y da la casualidad que la Gran Bretaña ocupa las Malvinas argentinas, ¿no? Bueno, él forma parte de una comunidad, de la comunidad israelí o judía, que es pro-israelí, que no reconoce la soberanía en esas islas. Hay otras personalidades, por supuesto. Raquel Forner fue una gran escultora. Yo escultora, no estoy negando esto. O Alberto Gerchunov, que escribió Los gauchos judíos, casualmente, en la ocupación de Moisésville y toda esta historia con el barón Hirsch, ¿no es cierto? Vamos a decir todo como es. Uno me decía, por grandes escultores, sí, Israel Hoffman, pero no estamos negando nada. Estamos diciendo lo que en realidad ocurrió, ¿no es cierto? Y vos fijate que después hay otro episodio vinculado a estas cuestiones cruentas, inaceptables, como es el genocidio de los Zonas y los Alakaluf, que está denunciado por Israel Shahak, que era un hombre de la comunidad judía, que vivía en Israel, que es el autor del libro que alguna vez hemos exhibido en este programa, Historia judía y religión judía, y que está enterrado en Jerusalén. Y Israel Shahak escribió este libro, que se llama El Estado de Israel armó las dictaduras en América Latina. Y tiene textos concretos, esto sería muy extenso, ya es un tema para varios programas, pero dice, el proveedor de armas y aliado de los regímenes más despreciables y odiados del mundo entero ha sido el Estado de Israel. Se pudo leer recientemente en el New York Times que Israel ocupa el 7º lugar entre los estados exportadores de armas y en la provisión de armar a las dictaduras latinoamericanas genocidas. Bueno, más claro imposible. Israel Shahak, no lo digo yo, quiero decir. Bueno, ya tenían el ejemplo de los Rothschild, ¿no? Que habían puesto un hijo en cada país y eran los que financiaban las guerras en Europa en el siglo XIX, ¿no? Sí. Y siglo XX, supongo que habrán estado también envueltas, siglo XVIII, y hasta en Guatemala estuvieron controlando para ver cómo manejaban fueron pioneros en el manejo de las palomas mensajeras. Bueno, y aparte uno de los ahora vos fijate del Estado de Israel, que Shahak dice esto con esto a las dictaduras latinoamericanas, y esto es así, porque casualmente encontré una revista de José Govelo. Yo lo conocí mucho, José Govelo, porque él era presidente de la comisión de la Academia de Lunfardo. Un gran hombre, tiene muchos libros escritos, un hombre muy inteligente. Durante el proceso sacaba esta revista, la revista Precisiones, que la pagaba Martínez Dios. Mira vos. Precisiones. Y entonces fíjate vos que esta era una revista del proceso. A mí me la enviaba hasta acá está, yo lo puedo probar esto, ¿ves? Dice, señor director de la revista Reafirmación, Esmeralda 770, sexto G, que era el departamento que yo utilizaba para tener la base de redacción de la revista que publicábamos, donde denunciamos la venta de fuel oil a la flota británica. Desde ahí denunciamos con documentación que nos llegó durante Shell e YPF durante la guerra de Malvinas. Pero traje esto porque esto también pone de manifiesto que estaba de moda esa utilización, manipulación de la cuestión del antisemitismo como un intolerable chantaje desde el punto de vista político y como un acoso judicial permanente. ¿Por qué digo esto? Dice, un curioso striptease antisemita, nota del director, y objeta, vos fijate el disparate de la época, estoy hablando del año 81, 8 de octubre de 1981, objeta a Iglesias Rouco, no es que no es santo de mi devoción, y a Morales Solá como antisemitas. ¿Y por qué los objeta como antisemitas? Los imputa. Dice, creemos ver en la forma que utilizaron el señor Iglesias Rouco en la prensa y el señor Morales Solá en Clarín para comentar la presentación de la máquina de impedir el libro de Emilio Perina, Moisés Konstantinovsky. Pero no dijeron Emilio Perina, dijeron Moisés Konstantinovsky. El más reciente libro de Emilio Perina, una hipócrita y aleve expresión antisemita. Esto no es, el tipo se llama Moisés Konstantinovsky. ¿Por qué es antisemita llamarlo por su nombre y apellido? Si a mí alguien me dice Raúl Padrón, yo no me voy a ofender. A no ser que yo sea un personaje vergonzante de mi tradición, de mi historia, de
No sé, pero no hay otra explicación. Lo decimos de entrada, no más, porque el asunto no aconseja el eufemismo, como nadie ignora que el verdadero nombre de Emilio Perina es Moisés Konstantinovsky. Bueno, yo en algún momento tuve un problema después con el hijo de Moisés Konstantinovsky. No hace mucho, eran 3 años. Fui a la Biela, estaba sentado en la mesa Kikuchi. Mira, te cuento hasta la anécdota, que era el armador de Milei en ese momento. Ahora creo que está enfrentado y distanciado. Que fue un operador de caballo en su momento. Sí. Que es hijo de un diplomático japonés. Lo conozco. Kikuchi. Y estaba Silvia Mercado. Y me dicen Moisés Konstantinovsky, Emilio Perina, Raúl Padrón. Le dije, Moisés Konstantinovsky. Se pararon de la mesa algunos, ¿no? Yo no lo ofendí, pero además, ¿sabes por qué le dije eso? Porque yo le quería preguntar casualmente a él. Porque vos sabés que las Biblias que utilizan los protestantes, los católicos, el texto del Antiguo me refiero, la católica, vos sabés, es Nácar Colunga, la traducción. La protestante, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. La masorética judía de la Torá, la traducción es Moisés Konstantinovsky. Yo le pregunté a ¿tu papá la tradujo? Esto le quería preguntar. Claro. O sea, yo vos sabés que investigo estos temas. Pero lo tomaron al principio como una ofensa, ¿viste? Después no sé qué habrán pensado. Claro. Digo, no, yo le quiero hacer esta pregunta, por eso, ¿tu papá es el traductor? Me dice, no, es un homónimo. Claro. Pero me llamó la atención porque yo nunca había escuchado que fuera traductor de textos sagrados Emilio Perina o Moisés Konstantinovsky, que fue secretario de la Oficina de Ética Pública con Menem, nada más y nada menos. Dejémoslo ahí. Pero te quiero decir, son temas que realmente, bueno, esto pone en evidencia, lo de José Govelo y la revista Precisiones, la complicidad del proceso que señala con argumentos frondosos y sobreabundantes Israel Chajak, en este libro, El Estado de Israel, armó a las dictaduras de América Latina. Como simple comentario, yo me acuerdo que tenía un programa de Matanza en La Ferrer, Canal 5 era, y habíamos hecho recta final 2011, que eran las elecciones, ¿no? Y los municipios, etc. Y me acuerdo que había invitado en esa época, creo que también era la presidencial, pero habíamos invitado a todos los candidatos a intendente, etc. Iba una del partido, no me acuerdo si era Obrero, Izquierda, no me acuerdo, que era una tal Pla, fue diputada hace poco, con Del Caño y eso. Bueno, y ella lo lleva a Altamira. Entonces, cuando Saúl Guarmus. Claro, entonces cuando empiezo le digo, lo presento como Saúl Guarmus. Y entonces me dice, sí, ningún problema, ¿no? Y entonces Del Pla dice, no, póngalo como Altamira, porque figura Altamira. Ahora, ¿cómo puede figurar Altamira si el nombre real es otro? ¿Permiten? Sí, permiten. Para las listas también. Para las listas. Bueno, es un seudónimo que usa público. Claro. Bueno, el hermano él decía que no había ningún problema, ¿no? Saúl Guarmus es Altamira y conocido del Partido Obrero Trotsky. Bueno, el hermano era... Bermúdez. Claro. El hermano... Cambió el Bermúdez por el Bermúdez. Ah, mira. Es el escritor, el analista sobre temas de economía y finanzas de Clarín. Claro. El hermano de él estaba o salía o tenía affairs con la que fue intendenta del estado de Sao Paulo, ¿no? El partido del PT, el partido de los trabajadores. Trabalista, que era, bueno, ahora Marta Suplicy, que estaba casada con Suplicy, que había sido senador, y bueno, la cosa es que se aparece siempre por él le hacía la campaña a ella. Sí, fue muy importante ahí. Tenía generó también el divorcio entre Suplicy y su marido, ¿no? Porque estaban en affair aparte. Bueno, pero de todas maneras... Ellos ambos se cambiaron el apellido. Yo no estoy objetando con... ¿Vos te acordás que hubo una polémica tragicómica eso hacía la en los izquierda medios? También, la izquierda, los bolcheviques, sí, no Lenin, se cambiaron, ¿no? Lenin, ¿no? Todos se Vladimir Ilich ¿Por qué esa Ulyanov tendencia? Blanc. ¿Por qué es la tendencia? Bueno, Lenin también tiene apellido judío. La madre es Blanc. Claro. Él era judío de parte de madre. ¿Por qué esa tendencia de cambiar? No, eso fue una costumbre de la izquierda, por las persecuciones, supongo yo, ¿no? Y siguió con la derecha también, porque en todos los países también cambiaban sus nombres. Sí, después se adoptó como una costumbre. No, tenemos a Mauro Viale, por ejemplo. Mauricio Golfar, bueno, eso te iba a decir. Por ejemplo. Está ese episodio tragicómico, cuando lo descalificó Alberto Samid en un programa que lo acusaba de estar vinculado a la voladura de la AMIA.
El tema, ¿sabés cuál era? Este también que está en el Canal 13, con el hijo, los Leukovich. El tema es que Samir es árabe y musulmán. Y esto a San Mauricio Goldfarb no le caía muy bien. Era un mercader de noticias, igual que el hijo. Hace pocos días hemos visto al hijo arreglando las preguntas con este personaje degenerado moral que tenemos de presidente. O sea, son mercadores, comerciantes de la información. Se han hecho millonarios con toda esa historia. Después los Goldfarb, ¿no? Después se victimizó. Pero te quiero decir, otro episodio, más allá de esto, de las dictaduras, que realmente enloda a esta comunidad, ha sido el tema. Esto no es tampoco persecución a nadie, pero es una realidad. Yo una vez se lo dije en la cara porque lo conocí personalmente. El señor Rubén Ezra Beraja. ¿Te acordás de Beraja? Y el menemismo. Banco Mayo, bueno, Banco Patricio. Banco Mayo, Banco Patricio, la desviación de la investigación de la AMIA. Y él fue presidente de la AMIA 7 años. Fue presidente del Congreso Judío Latinoamericano. Fue copresidente del Congreso Mundial Judío. Y fue también presidente de bancos cooperativos con sede en Panamá. Fíjate vos, ¿no? Y muy vinculados a Carlos Corach, ministro de Interior de Carlos Menem, cuyo verdadero nombre es Carlos Vladimiro Corach. Carlos por Marx, Vladimiro por Lenin, el padre de él, Abraham Corach, fue el fundador de los comedores populares israelitas. ¿Y por qué digo esto? Lo raro de todo esto es que los hijos de Corach ahora están vinculados al PRO de Macri y a la Libertad Avanza. O sea, un tema que realmente es inaceptable desde todo punto de vista, ¿no? Estos saltimbanquis ideológicos, tránsfugas de la política. Bueno, Cristina Kirchner había dicho que era un estafador, ¿no es cierto?, Beraja. Bueno, le habían dado la libertad, yo lo vi varias veces pero es otro de las máculas el barrio de Tribunales. Que creo que realmente dañosa, porque vos fíjate que hasta está afectado en la cuestión de la AMIA, ¿no es cierto? Es otra discusión. Estafó a toda la comunidad judía, ¿no? Sí, bueno, los Todres también. Todos los inversores del Banco Mayo y Patricio. ¿No? Bueno, después otro caso que realmente vos me preguntabas cuestiones que afectaron, está la cuestión del rabino Sergio Berman, ¿no? Que como ministro de Medio Ambiente fue deplorable, como diputado nacional tuvo una actuación muy pobre y triste, y dice que Argentina es la tierra prometida que puede ser partida y repartida. La tierra prometida, partida y repartida. No sé qué es lo que quiso decir con esto, pero creo que la población de argentinos tenemos que ir tomando conciencia de esto que está ocurriendo lamentablemente en nuestro país, a través de importantes funcionarios, porque estamos hablando de ministros y legisladores nacionales, ¿no es cierto? Y veo que no hay reacción, al contrario, porque ahí apareció esa Sabrina Mellet puesta a dedo, porque si fuera por sí misma no lo hubiera votado nadie, está de diputada nacional, en esa comisión con el otro Fernando Iglesias, Leandro Santoro, de solidaridad con el Estado de Israel. ¿Solidaridad de qué? Un Estado genocida, terrorista, invasor, segregacionista, despectivo, una cosa terrible, inaceptable, 60.000 muertos, pero además matanzas selectivas para que no se reproduzcan. Tremendo. Entonces quiero decir, pero esto no me quiero ir por las ramas. Esto del rabino Berman es otro, porque vos me preguntabas sobre en qué afectó en el pasado. Bueno, acá tenemos otro dato que realmente es alarmante, que un ministro, diputado nacional, que tendría que defender la soberanía argentina, reivindique un Estado que no respeta nuestra soberanía, que al contrario vota en contra en la Organización de Naciones Unidas con respecto a nuestro derecho en la tierra legítima de Malvinas, que es de los argentinos. Y bueno, y en este aspecto creo que un tema interesante. Aparte un pésimo ministro de Medio Ambiente porque se incendiaron en el sur, inundaciones, y el tipo está hueveando todo por acá. Por el nombre del Seminario Rabínico Latinoamericano, ¿no? Bueno, tremendo lo que hizo. Otro tema es, yo creo, el segregacionismo pedagógico, ¿no es cierto?, educativo. Porque yo hace pocos días, un año y pico, iba por una calle paralela a Gallo y Córdoba, que está la escuela Hort, que es una escuela de la comunidad. Y vi en la vidriera del colegio este texto del rabino Doron Kornblut, ¿por qué casarse entre judíos? Sorprendentes explicaciones
acerca de por qué es conveniente que las personas judías se casen entre sí. Acá está el libro, yo no esto editado por ellos, además creo que es... ¿Por qué es importante? Acá está editado en la Argentina, editorial Ney Scholem, y dice cosas bastante objetables. Pues si yo digo esto, que yo dijera, por ejemplo, que es bueno que los cristianos no se casen con judíos, o yo dijera que es bueno que los musulmanes no se casen con judíos, aparecería el juez Rafecas, este señor Daniel Rafecas, sí, estaría o la señora Alicia Viva, sí, del juzgado ese de San Martín que persigue a los libreros, aparecería diciendo disparates. Y vos fijate que en este libro dice por qué los judíos deben casarse entre judíos, de Kornbluth, de un rabino norteamericano, dice cosas que son inaceptables porque aparte son discriminatorias. Lo que me llama poderosamente la atención es que el Poder Judicial no actúa en estos casos. No hay Poder Judicial para la comunidad. Hay Poder Judicial para los que objetan algo de la comunidad. Esto es acoso judicial. Y uno de los grandes problemas que tiene la nación argentina es que no hay Poder Judicial. Porque es como una ausencia del Tribunal de Disciplina, de una familia, por ejemplo. Y en el Estado argentino pasa exactamente lo mismo. La gran degradación que padecemos es la ausencia del Poder Judicial. Entonces, aquí para cerrar este aspecto, digo, hay en la página 6 de este libro dice, la cruz, con o sin Jesús en ella, es usualmente la sorpresa más grande para los judíos. Los terapeutas especialistas se refieren cuando están, digamos, adornando con presencia espiritual en una casa, ¿no? Ornamentando por ahí algún ambiente o encabezando, qué sé yo, algún dormitorio. Dice, la cruz, con o sin Jesús en ella, es usualmente la sorpresa más grande. Los terapeutas especialistas en el tema de matrimonios mixtos cuentan que la mayoría de los cristianos se refieren a ella como un símbolo cálido, por supuesto. Muchos judíos reaccionan a ella más bien negativamente, como un símbolo adverso. Claro. Un esposo judío en un grupo de apoyo para matrimonios mixtos se sorprendió en gran manera al emplear la palabra idolatría como término que asoció a la palabra cruz, como término que asoció idolatría, como término que asoció a la palabra cruz, farsante y asesinos, cuando se topó con la palabra cruzadas. Creo que realmente la Argentina está padeciendo una colonización cultural desde los medios de comunicación masiva y lastimosamente, reitero una vez más, la ausencia de ese Poder Judicial, no se actúa. Porque... Bueno, hay que acordarse de Verbitsky, ¿no? La influencia que tiene sobre el Poder Judicial, de acuerdo que hizo con Néstor Kirchner, ¿no? Para remover toda la década del 70 y volver de vuelta a algo que se había tranquilizado de alguna manera, sí, ¿no? Cuestiones que eran cosas juzgadas. Cosas juzgadas y que de repente volvieron a traer todo. Bueno, y Verbitsky se transformó en el cuco de los jueces. Los jueces cometían prevaricato todos. Los jueces, en primer lugar, son un poco el premio consuelo de los fracasados en la militancia política. Yo todos los compañeros que tuve en la Facultad de Derecho, que incursionaron en política en distintos partidos, y les fue mal, no fueron exitosos, o actuaron con mediocridad, incapacidad, impericia y malos resultados, finalmente el premio consuelo fue a ser los jueces, ¿no es cierto? Así está la justicia argentina. Y he encontrado muchos de estos casos. Y después el cuento de la familia judicial, porque son todos parientes, meten a los sobrinos, a los hijos. Y después el tema de la estabilidad. Por eso que nosotros siempre decimos que hay que hacer una reforma constitucional, una reforma del Poder Judicial y una reforma del sistema de elección de jueces. Bueno, viste lo que está pasando en México, ¿no? Sí. Con el tema de la elección de jueces, porque más o menos estarán sufriendo las mismas cuestiones. Yo creo que en algún aspecto se va abriendo los ojos, no con respecto a estos dramas. Pero el acoso sexual, en esta cuestión específica que hoy nos convoca, es una cuestión que vive tapándole la boca a todo el mundo, que nadie se anima a hablar, que es una verdadera persecución, y que, como decía el profesor Sachedin, es el intolerable chantaje. Aparte debería ser una justicia ecuánime, ¿no? Pero de repente, caso Bogart, ¿no?
que criticó el Estado de Israel, la DAIA lo denunció, tuvo 2 juicios, los 2 juicios salió libre, y la Cámara, apelaron a la Cámara, y la Cámara revocó esas decisiones de los juicios. Bogart, ese mismo. No es un tipo que pertenezca a ningún pensamiento de derecha, antisemita. Es izquierda, socialista de izquierda. Bueno, por eso te digo. O sea, Marx escribió un libro que se llama La cuestión judía, donde dice cosas terribles, ¿no?, de la comunidad judía, más allá de sus afinidades. Hay un videíto en internet que le preguntan en Israel a algunos gente judía que camina por la calle y le dice, dígame, a ver, el periodista le dice, ¿quién dijo esto? Entonces de repente dice que el execrable, raza, no sé qué, y resulta que los tipos decían, bueno, Hitler. No, lo dijo Teodoro Herzl. O sea que si uno lo empieza a buscar a Teodoro Herzl, fue terrible con, ¿no es cierto? Bueno, fíjate vos lo que dice Max Nordau, que acabo de denunciar. Con los israelitas. Cuando dice las mentiras convencionales de la civilización, la primera mentira es la religión judía. Ahora, el tipo fue presidente del Congreso Sionista Mundial y fue vicepresidente con Teodoro Herzl, nada más y nada menos, en 1896, 97. Quiero decir, realmente hay una gran ignorancia de la gente, ¿no? También, por eso que tanto atropello y avance de lo que no debe ser. 2 casos que quiero tu opinión. Uno, el caso del juez López, ¿no? Que por advertir opiniones que en realidad no son propias, es decir, da su opinión, como cualquier ser humano, pero se basa también en la Corte Internacional de Justicia, que determinó... La Corte Penal Internacional. Que declara Netanyahu. Y el Papa. El Papa. El propio Papa Francisco. Bueno, el Papa León XIV ya también salió a decir lo mismo. Lo silenciaron. Quiero decir, son cosas. Por eso no fueron representantes. Ahora, cuando les conviene son papistas, si no son. Retiraron las condolencias del Vaticano, la Cancillería israelí, con respecto a la muerte de Francisco. Bueno, y en esto, la injerencia que tiene la OSA o la DAIA, bueno, acá vivimos en una situación el Centro Bicental, que se junta con los camaristas, ¿no? Hubo una reunión. Pero acá son propuestos por ellos. Por ejemplo, Arroyo Salgado. Hay muchos jueces que han sido propuestos. Rafecas tiene muchos libros editados por el Museo del Holocausto. O sea que frente a cualquier litigio de esta naturaleza deberían excusarse. Porque de alguna manera son los que llevan cuestiones antisemitas. En razón de que fueron propugnados por esos intereses. ¿Me explico? Ahora, yo no veo que la comunidad islámica ni la Iglesia Católica esté propugnando jueces. Acá por eso el tema de la reforma del sistema de elección, la cuestión del Consejo de la Magistratura, la elección de jueces y la propuesta de jueces, deberían elegirse como correspondería. Para cerrar, tu opinión sobre la librería argentina. También... Bueno, eso es una aberración. ¿No? Que venta de libros. Que ha hecho... gama de libros, porque tiene muchísimas ediciones de mucha variedad de temas, ¿no? Sí, pero también tiene estos de apellido, temas. Está Giorgetti y está la librería argentina, que fueron perseguidos por Alicia Viva, la del Juzgado Federal número 4 de San Martín. Y bueno, ellos venden libros de todas las ideologías, marxistas, socialistas, liberales, nacionalistas, comunistas, y libros que además no son de sociología, de derecho, de filosofía política. De todo. Es librería, es un negocio. Claro. Ahora ellos siempre con esta cuestión... es una propaganda. Es una arbitrariedad, ¿no es cierto? Porque ellos... mira, yo cuando era legislador, había un concejal entonces que se llamaba... Jorge Castells, que para congraciarse, pues yo después le dije, ¿por qué presentaste eso? Presenté un proyecto para que se dejaran de vender en los kioscos de los subterráneos la venta que estaban en bases de plásticos, plastificados, de los protocolos de los sabios de Sion. Me dijo, no, para congraciarme con la comunidad. Le digo, bueno, pero acá no estamos para congraciarnos con nadie. Y yo le dije, bueno, entonces hay que prohibir el Shulchan Aruch, el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, la Torá, el Tanaj, el texto del Evangelio, que también es muy crítico de los judíos, raza de víboras, serpientes, sepulcros blanqueados, el Evangelio católico, San Mateo, quiero decir, nacidos de la fornicación, todas esas cuestiones. Entonces, todo discriminatorio, ¿me explico? Ahora ellos aplican nada más que ese criterio de acoso judicial con los críticos a la religión judía, que no es una religión en el sentido tradicional, porque ya lo hemos hablado aquí, no quiero reincidir sobre las mismas cosas, pero ellos pueden ser ateos y ser judíos. Bueno, la prueba Teodoro Herzl. Para cuando tienen que justificar su acción política y cruenta,
asesina, criminal, racista, segregacionista, despectiva, intolerante, racista, reitero, acuden al texto de la Torá, del Éufrates al Nilo, promesa de Yahvé. Entonces, esto es una verdadera contradicción. Se ve que además los jueces no están preparados intelectualmente. Debería haber tribunales especiales para estas cuestiones. Totalmente. Raúl, te agradezco muchísimo. Al contrario, estoy profundamente agradecido. Por esta exposición realmente brillante. Y aparte muy tener amable, conocimiento de la informativa, diría yo. Sin duda. Es lo que me interesa, que la gente por lo menos acceda a los textos. Y formativa, porque también hay libros para leer. Gracias. Al contrario. Nos vemos la semana que viene. Perfecto. A todos ustedes agradecemos, por supuesto que esto es una revisión, ¿no es cierto?, de lo que se percibe, lo que está publicado y hacia dónde vamos. La próxima encuentro vamos a tocar el tema que se trata sobre, ¿no?, si es lógico que el filojudaísmo de Milei y la libertad avanza opere actualmente como persecución y sectarismo dentro de una perspectiva sobre nuestra realidad actual. Bueno, complicado, pero bastante interesante para tocar, porque entonces estamos viendo en dónde estamos parados, con relación a la libertad de avanza y esta dicotomía de un presidente que no sabemos dónde está parado y que pareciera que tuviera, ¿no es cierto?, un problema de personalidad. Así que bueno, habría que analizarlo. Los espero en la tontería de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.